15 de abril de 1957, aproximadamente las 8:15 de la mañana en los cielos sobre Mérida, Yucatán, un avión Consolidated 24 convertido en transporte civil piloteado por el propio Pedro Infante Cruz, el actor y cantante más famoso y más querido de todo México en ese momento, con popularidad que literalmente no tenía rival en la historia del entretenimiento mexicano hasta ese punto, experimenta falla catastrófica en uno de sus motores mientras intenta aterrizar en el aeropuerto de Mérida. Después de volar desde la Ciudad de México, transportando equipo de filmación y personal para una película que estaba en producción, el avión, que había sido modificado de su propósito militar original como bombardero de la Segunda Guerra Mundial a transporte civil, era conocido por ser difícil de manejar, especialmente en situaciones de emergencia, cuando uno o más motores fallaban. Y a pesar de las habilidades considerables de Pedro como piloto, que había acumulado cientos de horas de vuelo durante años de dedicación casi obsesiva a la aviación, que era su segunda pasión después de la actuación y el canto, el avión se sale de control durante el intento de aterrizaje de emergencia. Se estrella violentamente contra el suelo cerca del aeropuerto y explota en bola de fuego que consume completamente la aeronave y que mata instantáneamente, o casi instantáneamente, a todos los ocupantes, incluyendo a Pedro, que tenía 39 años, y estaba en la cúspide absoluta de su fama, su talento y su carrera, habiendo filmado más de 70 películas durante 18 años, que lo habían convertido en el rostro definitivo del cine mexicano de la época de oro, y en símbolo cultural que trascendía completamente el entretenimiento para representar algo fundamental sobre identidad mexicana. Valores de clase trabajadora, romance, masculinidad y aspiraciones de millones de mexicanos que veían en él reflejo idealizado de quienes eran o quienes querían ser. La noticia del accidente se esparce por México con velocidad impresionante. Considerando que estamos en 1957, antes de televisión ubicua o comunicaciones instantáneas, transmitida inicialmente por radio y después por periódicos con ediciones especiales, y la reacción nacional es de shock, negación y dolor absolutamente masivos, con millones de personas literalmente deteniéndose en medio de lo que estaban haciendo cuando escuchan la noticia, negocios cerrando espontáneamente, gente llorando abiertamente en las calles, y sentimiento colectivo de que algo fundamental e irreemplazable se había perdido, no solo del mundo del entretenimiento, sino de la vida nacional mexicana misma. Esta es la historia de Pedro Infante, del niño de familia humilde de Mazatlán, que se convirtió en el ídolo más grande en la historia del entretenimiento mexicano, que protagonizó docenas de películas que definieron la época de oro del cine nacional, y que continúan siendo vistas y amadas generaciones después, que tuvo vida personal extremadamente complicada, incluyendo estar casado simultáneamente con 3 mujeres diferentes en diferentes momentos de su vida, creando escándalos que de alguna manera nunca disminuyeron significativamente su popularidad masiva, que murió trágicamente a los 39 años en accidente de aviación, que pudo haber sido evitado si hubiera tomado decisiones diferentes sobre su pasión por volar, y cuyo legado permanece tan poderoso 67 años después de su muerte, que sigue siendo considerado por millones de mexicanos, especialmente de generaciones mayores, como el artista más grande que México jamás ha producido, estándar imposible, contra el cual todos los artistas subsiguientes son medidos, y frecuentemente encontrados insuficientes. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917, en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en una familia de clase trabajadora de recursos económicos muy limitados, donde su padre, Delfino Infante, trabajaba como carpintero, ganando salario modesto que apenas era suficiente para mantener a su esposa Refugio Cruz y a sus 15 hijos, de los cuales Pedro era uno de los menores, situación económica precaria que era común para familias numerosas de clase trabajadora en México durante las primeras décadas del siglo XX, cuando control de natalidad era prácticamente inexistente, y familias de 10 o 15 hijos eran completamente normales, especialmente en comunidades católicas conservadoras donde la Iglesia desalentaba activamente cualquier forma de planificación familiar. Crecer en familia tan grande significaba que recursos financieros limitados tenían que ser distribuidos entre muchos niños, resultando en que ninguno tenía mucho individualmente.
educación formal frecuentemente era interrumpida o terminada prematuramente, porque niños necesitaban trabajar para contribuir a ingresos familiares, y aspiraciones de movilidad social ascendente eran difíciles de realizar porque simplemente sobrevivir día a día consumía toda la energía y recursos disponibles de la familia. Pedro desde muy joven mostró dos talentos naturales que eventualmente definirían completamente su vida y su carrera. Una voz extraordinaria para cantar que era potente, expresiva y emocionalmente resonante, de maneras que capturaban atención inmediata de cualquiera que lo escuchaba, y carisma personal natural que hacía que gente se sintiera atraída hacia él y quisiera estar cerca de él, incluso cuando era niño o adolescente sin fama, ni estatus que explicara ese magnetismo más allá de su personalidad inherente. Comenzó a cantar en eventos locales en Mazatlán durante su adolescencia, inicialmente en contextos informales como fiestas familiares o reuniones comunitarias, y gradualmente en venues más formales como cantinas y restaurantes, donde propietarios reconocían que su voz atraía clientes que pagaban por bebidas y comida mientras disfrutaban el entretenimiento, permitiendo a Pedro ganar primeros ingresos modestos de su talento musical, que aunque no eran suficientes para vivir completamente de ellos, al menos suplementaban el salario que ganaba trabajando en varios empleos manuales, incluyendo como carpintero, aprendiendo el oficio de su padre. Durante finales de los años 30, cuando Pedro tenía poco más de 20 años, tomó decisión crucial de mudarse a la Ciudad de México, donde oportunidades en industria del entretenimiento eran infinitamente mayores que en Mazatlán, que aunque era ciudad portuaria importante, no tenía infraestructura significativa de cine o radio que pudiera proporcionar caminos viables hacia carrera profesional como cantante o actor. En Ciudad de México comenzó a buscar trabajo activamente en estaciones de radio, que en esa época eran medio dominante de entretenimiento masivo, antes de que televisión existiera, y eventualmente consiguió posición cantando en XCB, una de las estaciones más populares de la capital, trabajo que le proporcionaba ingreso regular modesto y más importante exposición a audiencia de millones de oyentes en Ciudad de México, y áreas circundantes que comenzaron a reconocer su voz y su nombre cuando anunciadores lo presentaban, antes de sus presentaciones en vivo que eran formato estándar de radio en esa época. El quiebre que cambiaría su vida llegó en 1939 cuando tenía 22 años y fue descubierto por productores cinematográficos que estaban buscando actores nuevos con talento para cine mexicano que estaba entrando en lo que se conocería como su época de oro durante los años 40 y 50, cuando producción nacional floreció debido a combinación de talento artístico concentrado en México, inversión financiera de estudios que reconocían potencial comercial del cine en español para mercado mexicano y latinoamericano más amplio, y circunstancias internacionales de Segunda Guerra Mundial, que redujeron competencia de Hollywood en mercados latinoamericanos, permitiendo que cine mexicano llenara ese vacío. Pedro hizo su debut cinematográfico en 1939 en papel menor, que aunque no lo hizo, Estrella inmediatamente le dio experiencia valiosa frente a cámaras y le permitió demostrar que tenía presencia en pantalla que trascendía su habilidad vocal, elemento crucial que separaba cantantes que podían hacer transición exitosa a cine de aquellos que solo funcionaban en medio auditivo de radio. Durante los primeros años de su carrera cinematográfica entre 1939 y aproximadamente 1943, Pedro apareció en múltiples películas en roles secundarios o de soporte, construyendo gradualmente reputación como actor confiable que podía cantar excepcionalmente bien en pantalla, característica que era extremadamente valiosa cuando musicales eran género dominante del cine mexicano, y cuando estudios buscaban constantemente performers que pudieran tanto actuar creíblemente como cantar profesionalmente, sin necesidad de doblaje que era técnicamente complicado y costoso en esa época. Su rostro, que era considerado apuesto de manera accesible y no intimidante, su físico, que aunque no era de galán romántico tradicional, proyectaba masculinidad de clase trabajadora que resonaba con audiencias masivas mexicanas, y su habilidad de transmitir emoción genuina tanto en escenas dramáticas como cómicas, lo distinguieron de otros actores emergentes de su generación, y comenzaron a atraer atención de directores y productores que reconocían su potencial como estrella principal.
El momento definitivo llegó en 1948, con la película Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez. Film que contaba historia de Pepe el Toro interpretado por Pedro Infante, carpintero honesto y trabajador que vive en vecindad pobre de Ciudad de México, y que enfrenta múltiples tragedias y desafíos mientras mantiene su integridad moral y su dedicación a su familia y comunidad a pesar de las circunstancias difíciles que continuamente amenazan con destruirlo. La película capturó perfectamente aspiraciones, valores y realidades de clase trabajadora mexicana urbana de manera que ninguna película previa había logrado con tal autenticidad y poder emocional, y resonó tan profundamente con audiencias, que se convirtió en fenómeno cultural masivo, rompiendo todos los récords de taquilla previos del cine mexicano, y estableciendo a Pedro Infante no solo como estrella, sino como figura cultural que trascendía completamente el entretenimiento para convertirse en símbolo de identidad mexicana misma, especialmente para millones de mexicanos de clase trabajadora que veían en Pepe el Toro y en Pedro, que lo interpretaba, reflejo de sus propias vidas, luchas y dignidad que raramente eran representadas en pantalla con tal respeto y humanidad. El éxito masivo de Nosotros los Pobres fue seguido inmediatamente por secuela Ustedes los Ricos, en 1948, que continuaba la historia de Pepe el Toro y que fue igualmente exitosa comercialmente, y estas dos películas juntas cimentaron permanentemente el estatus de Pedro como el actor más importante y más querido del cine mexicano en momento, cuando cine nacional estaba en su apogeo absoluto de producción, calidad artística y relevancia cultural. Durante los siguientes 9 años entre 1948 y su muerte en 1957, Pedro protagonizó aproximadamente 40 películas adicionales trabajando con ritmo frenético, que era estándar en industria cinematográfica de esa época, cuando estudios producían docenas de películas anualmente y cuando actores exitosos frecuentemente filmaban múltiples proyectos simultáneamente o en sucesión rápida sin descanso significativo entre producciones. Sus películas cubrían múltiples géneros, incluyendo dramas urbanos sobre clase trabajadora, comedias rancheras ambientadas en México rural, musicales donde su voz era showcased extensivamente, y melodramas románticos, pero en todos estos géneros diferentes, Pedro traía autenticidad y carisma que hacían que audiencias creyeran completamente en sus personajes y se invirtieran emocionalmente en sus historias, sin importar cuán formulaicas o predecibles pudieran ser las tramas. Películas como Tizoc, en 1957, por la cual ganó Oso de Plata en Festival de Cine de Berlín, demostrando que su talento era reconocido internacionalmente no solo en México. Los Tres Huastecos, donde interpretaba 3 personajes diferentes demostrando rango actoral, Dos tipos de cuidado, donde coprotagonizaba con Jorge Negrete, otro ídolo del cine mexicano, en lo que sería último film de Negrete antes de su muerte prematura, y docenas de otras producciones, se convirtieron en clásicos del cine mexicano, que continúan siendo transmitidos en televisión y disfrutados por nuevas generaciones 67 años después. La voz de Pedro, que había sido su primer talento reconocido, continuó siendo elemento central de su appeal con prácticamente todas sus películas, incluyendo múltiples escenas donde cantaba, y grabó cientos de canciones durante su carrera, incluyendo rancheras tradicionales, boleros románticos y otros géneros de música mexicana, que se convirtieron en parte permanente del canon cultural mexicano, siendo cantadas en serenatas, en karaokes, en celebraciones familiares, y en cualquier contexto donde música mexicana tradicional era apropiada. Canciones como Amorcito Corazón, 100 años, Cucurrucucú Paloma, que aunque no fue escrita por él se asoció permanentemente con su interpretación definitiva, y docenas de otras, se convirtieron en estándares que todo mexicano de su generación, y generaciones subsiguientes, conocía de memoria, y que podían cantar completas sin necesidad de consultar letras. Pero mientras su vida profesional era de éxito masivo prácticamente sin paralelo en historia del entretenimiento mexicano, su vida personal era extraordinariamente complicada y frecuentemente escandalosa, de maneras que en era contemporánea probablemente habrían destruido su carrera, pero que en México, de los años 40 y 50, eran toleradas o al menos no castigadas con cancelación completa parcialmente,
porque estándares morales aplicados a celebridades masculinas eran significativamente más permisivos que aquellos aplicados a mujeres, parcialmente porque su carisma y talento eran tan extraordinarios que fans estaban dispuestos a perdonar comportamientos que habrían condenado en personas menos carismáticas, y parcialmente porque la industria del entretenimiento mexicana y medios que la cubrían tenían relación más protectora con estrellas principales, manteniendo ciertos escándalos fuera de cobertura pública o minimizando su importancia de maneras que serían imposibles en era de redes sociales y periodismo de investigación más agresivo. Pedro se casó por primera vez en 1937, cuando tenía 20 años, con María Luisa León, con quien tuvo 3 hijos, matrimonio que fue legal y que técnicamente permanecía vigente durante el resto de su vida. Aunque para propósitos prácticos, la relación se fracturó durante años 40, cuando Pedro comenzó relación pública con Lupita Torrentera, actriz, bailarina que conoció durante su trabajo en cine y con quien vivió abiertamente en Ciudad de México, presentándola socialmente como su pareja, a pesar de que legalmente seguía casado con María Luisa. Esta bigamia de facto era conocida públicamente y reportada en prensa de entretenimiento, pero no generó el tipo de escándalo destructivo que se esperaría, porque Pedro manejaba la situación con cierta discreción, evitando confrontaciones públicas dramáticas entre las dos mujeres, y porque el nivel de su fama y su importancia cultural eran tan masivos que estudios, publicistas y medios tenían incentivo de protegerlo de consecuencias que podrían amenazar su capacidad de continuar generando las películas exitosas que beneficiaban financieramente a todos los involucrados en industria cinematográfica mexicana. Pero la complicación se intensificó dramáticamente cuando durante principios de años 50, Pedro comenzó tercera relación, esta vez con Irma Dorantes, actriz joven, que era significativamente menor que él y con quien coprotagonizó múltiples películas desarrollando química en pantalla, que se traducía en atracción fuera de cámaras, y para mediados de los 50, estaba efectivamente manteniendo 3 relaciones simultáneas con María Luisa, quien seguía siendo su esposa legal aunque vivían separados, con Lupita, con quien había vivido públicamente durante años y con quien tenía hija, y con Irma, quien era su pareja romántica actual y con quien eventualmente también tuvo hija. Esta situación de 3 mujeres simultáneas era extraordinaria incluso para estándares permisivos de México de esa época, y generó escándalos significativos, especialmente cuando las 3 mujeres ocasionalmente se encontraban en eventos públicos o cuando disputas sobre paternidad, manutención de hijos o estatus legal de diferentes relaciones se volvían públicas a través de procedimientos legales o de reportes en prensa de chismes. El hecho de que Pedro pudiera mantener esta situación durante años sin que destruyera completamente su carrera o su imagen pública habla tanto de su carisma extraordinario que permitía a fans racionalizar o excusar comportamientos que objetivamente eran problemáticos, como de doble estándar de género, masivo en sociedad mexicana de esa época, donde hombres, especialmente hombres ricos y famosos, podían mantener múltiples relaciones simultáneas con relativa impunidad, mientras mujeres en situaciones remotamente similares habrían sido completamente destruidas socialmente. Las 3 mujeres en la vida de Pedro experimentaban dolor, humillación y complicación masiva de compartirlo con otras, y de tener que navegar situaciones donde sus hijos respectivos tenían medio hermanos de otras madres, y donde el estatus legal y social de cada relación era ambiguo y contestado. Pero para Pedro, la situación, aunque personalmente complicada, no previno que continuara siendo adorado por millones que separaban el artista del hombre, de maneras que son comunes cuando fans quieren continuar disfrutando trabajo de performers, cuyas vidas personales son moralmente complicadas o cuestionables. La pasión de Pedro por aviación, que eventualmente causaría su muerte, había comenzado durante años 40, cuando tomó sus primeras lecciones de vuelo, y descubrió que amaba estar en aire, y que tenía talento natural para pilotar que complementaba su talento artístico, aunque eran completamente no relacionados.
Invirtió cantidades significativas de su fortuna considerable ganada de películas en comprar aviones privados que usaba tanto para transporte personal como para transportar equipo y personal de filmación a locaciones remotas, y acumuló cientos de horas de vuelo durante años volando frecuentemente entre Ciudad de México y otras ciudades mexicanas donde filmaba o donde tenía compromisos profesionales. Amigos y colegas reportaron después de su muerte que estaba casi obsesionado con aviación, hablando constantemente sobre aviones, sobre sus vuelos recientes y sobre técnicas de pilotaje, y que ignoraba advertencias de personas que le sugerían que los riesgos de volar, especialmente en aviones viejos, convertidos de uso militar, eran demasiado altos para alguien cuya vida era tan valiosa, no solo para él personalmente, sino para millones de fans que dependían de él para entretenimiento y para industria cinematográfica completa que giraba en gran parte alrededor de sus películas exitosas. El 24 que piloteaba el día de su muerte era avión particularmente peligroso, conocido por ser difícil de controlar, especialmente en emergencias, y había tenido problemas mecánicos previos que debieron haber sido señales de advertencia, pero que Pedro aparentemente minimizaba o ignoraba, porque su confianza en sus habilidades como piloto y su pasión por volar superaban su evaluación racional de riesgos. La mañana del 15 de abril de 1957, cuando despegó de Ciudad de México con destino a Mérida, transportando equipo para película que estaba filmando, las condiciones de vuelo eran aparentemente normales, y no había indicación de que algo catastrófico estaba a punto de ocurrir, pero durante aproximación a Mérida, uno de los motores falló, y a pesar de sus esfuerzos por controlar el avión y ejecutar aterrizaje de emergencia, el avión se estrelló matándolo instantáneamente junto con todos los otros ocupantes en explosión, que destruyó completamente la aeronave y que hizo identificación de cuerpos extremadamente difícil, requiriendo análisis forense extensivo para hacer confirmar que Pedro había estado en el avión y había muerto en el impacto. La noticia del accidente, cuando finalmente fue confirmada oficialmente, después de horas de reportes conflictivos y de esperanza desesperada de que quizás Pedro había sobrevivido milagrosamente, fue recibida con shock nacional, absolutamente masivo, con reacción pública que fue sin precedentes en historia mexicana hasta ese punto. Cientos de miles de personas inmediatamente comenzaron a converger en Ciudad de México para el funeral que fue programado en Panteón Jardín, donde su cuerpo sería sepultado, y para cuando el cortejo fúnebre se movió por las calles de la capital, aproximadamente 1 millón de personas, se estimó, habían reunido para verlo pasar, número que representaba literalmente una significativa fracción de población completa de Ciudad de México en esa época, y que creó caos masivo en ciudad con tráfico completamente paralizado, negocios cerrados y servicios públicos interrumpidos, porque prácticamente toda la ciudad estaba en las calles expresando su dolor colectivo por pérdida de su ídolo más querido. El funeral mismo fue evento de escala que México no había visto antes, con 3 de las mujeres de su vida: María Luisa, su esposa legal, Lupita Torrentera y Irma Dorantes, todas presentes entre multitud, creando situación emocionalmente cargada y socialmente incómoda, que en otras circunstancias habría sido escándalo masivo, pero que en contexto de dolor nacional por pérdida de Pedro era tratada con cierta delicadeza por prensa y por público, que reconocía que independientemente de complicaciones de su vida personal, todas estas mujeres habían amado a Pedro y merecían oportunidad de despedirse. Las escenas de dolor masivo con mujeres desmayándose, gente llorando desconsoladamente, flores cubriendo calles por millas y expresiones de dolor que normalmente estarían reservadas para muerte de presidente o líder nacional, demostraban que Pedro había trascendido completamente categoría de entretenedor para convertirse en símbolo cultural cuya pérdida era sentida como pérdida nacional de magnitud histórica. En las semanas y meses después de su muerte, múltiples teorías conspirativas surgieron, incluyendo especulación de que cuerpo en el avión no era realmente Pedro, y que había sobrevivido y estaba viviendo secretamente en algún lugar, teoría que, aunque completamente sin fundamento en evidencia, persistía porque la idea de que alguien tan vital y tan amado pudiera simplemente morir en accidente estúpido era psicológicamente insoportable para millones de fans que preferían
creer en narrativa donde continuaba vivo, en lugar de aceptar pérdida permanente. Esta negación colectiva es fenómeno común cuando figuras culturales extraordinariamente importantes mueren prematuramente, visto también en casos como Elvis Presley y otros, donde fans generan y mantienen creencias de que sus ídolos no murieron realmente a pesar de toda evidencia en contrario, porque aceptar la muerte requeriría procesar dolor que sienten demasiado abrumador. El legado de Pedro Infante en cultura mexicana, 67 años después de su muerte, permanece extraordinariamente poderoso, especialmente entre generaciones de mexicanos mayores de 50 años que crecieron viendo sus películas, transmitidas constantemente en televisión durante décadas después de su muerte, o que escucharon sus canciones cantadas por sus padres y abuelos, transmitiéndolas de generación en generación como parte de patrimonio cultural familiar. Sus películas, especialmente Nosotros los Pobres, y otras de su obra más icónica, continúan siendo consideradas definitorias del cine mexicano clásico, y son estudiadas en cursos de historia del cine como ejemplos de cómo entretenimiento popular puede capturar y expresar identidad nacional de maneras que trascienden su contexto histórico original, para permanecer relevantes y poderosas generaciones después. Para entender verdaderamente la magnitud del impacto de Pedro Infante en cultura mexicana, es necesario considerar contexto histórico específico en que alcanzó su fama durante años 40 y 50, cuando México estaba experimentando transformación masiva de sociedad principalmente rural y agrícola a sociedad cada vez más urbana e industrializada, periodo cuando millones de mexicanos migraban de campo a ciudades, especialmente a Ciudad de México, buscando oportunidades económicas que economía rural tradicional no podía proporcionar. Estos migrantes recientes a ciudades enfrentaban desafíos enormes de adaptación a vida urbana, de mantener identidad cultural mientras simultáneamente intentaban integrarse a nuevos contextos sociales y de navegar sistemas de clase que frecuentemente los marginalizaban como ciudadanos de segunda categoría, a pesar de que su trabajo era fundamental para funcionamiento de economía urbana. Las películas de Pedro, especialmente aquellas como Nosotros los Pobres, que retrataban vida de clase trabajadora urbana con humanidad y dignidad, proporcionaban validación cultural extraordinariamente poderosa a estos millones de mexicanos que raramente veían sus vidas, sus luchas y sus valores representados en medios de comunicación que históricamente habían estado dominados por narrativas de clases altas o por romanticizaciones de México rural que no reflejaban realidades de vida urbana contemporánea. Cuando veían a Pedro interpretando personajes como Pepe el Toro, el carpintero honesto que a pesar de pobreza y desafíos constantes, mantenía su integridad moral, su dedicación a familia y comunidad y su dignidad humana fundamental, veían versión idealizada pero reconocible de sí mismos y recibían mensaje implícito de que sus vidas importaban, que sus luchas eran heroicas en su manera cotidiana y que su valor como personas no estaba determinado por su estatus económico o social, sino por contenido de su carácter y por calidad de sus relaciones con otros. Esta función de validación cultural de las películas de Pedro fue tan importante como su función de entretenimiento, y explica en gran parte por qué su muerte fue sentida tan profundamente, no solo como pérdida de entretenedor talentoso, sino como pérdida de voz que había hablado por y para millones de mexicanos ordinarios, de maneras que pocas otras voces en cultura nacional habían hecho con tal efectividad y alcance masivo. El hecho de que él mismo venía de orígenes humildes similares a aquellos de sus personajes y de su audiencia principal, hacía su éxito aún más significativo, porque demostraba que movilidad social ascendente era posible para mexicanos de clase trabajadora si tenían talento suficiente y trabajaban suficientemente duro, narrativa que, aunque simplificaba realidades complejas de desigualdad estructural, proporcionaba esperanza e inspiración a millones que buscaban mejorar sus propias circunstancias y las de sus familias. Las tres mujeres en la vida de Pedro, cada una experimentaba situación única y dolorosa de compartirlo con otras en configuración, que aunque no era completamente única en sociedad mexicana de esa época, donde hombres ricos frecuentemente mantenían familias paralelas, era inusual en su escala pública, dado que Pedro era figura pública, cuyos movimientos eran constantemente monitoreados por prensa y por fans.
María Luisa León, quien había sido su primera esposa cuando ambos eran jóvenes y pobres, antes de que su fama explotara, vio su matrimonio deteriorarse conforme Pedro se volvía cada vez más famoso y cada vez más involucrado con otras mujeres, pero mantener estatus legal como su esposa le proporcionaba cierta seguridad financiera y social que habría perdido completamente si se divorciaban formalmente. Así que la situación, aunque personalmente humillante, tenía lógica pragmática en contexto, donde opciones de mujeres divorciadas en México de los años 40 eran extremadamente limitadas, especialmente si tenían hijos que mantener. Lupita Torrentera, quien fue pareja de Pedro durante muchos años, y quien vivió con él públicamente en lo que era matrimonio de facto si no de jure, experimentaba probablemente la mayor ambigüedad en su situación, porque tenía todas las responsabilidades y desafíos de ser esposa de figura pública, masivamente famosa, sin protecciones legales que matrimonio formal habría proporcionado. Y cuando Pedro eventualmente la dejó por Irma Dorantes, más joven, quedó en posición precaria, sin estatus legal, como esposa divorciada, que la habría dado derecho a pensión alimenticia, significativa, pero con hija de Pedro, cuya paternidad, él reconoció, y por quien proporcionaba manutención, aunque los arreglos específicos eran complicados por falta de formalidad legal de su relación. Irma Dorantes, quien era la más joven de las tres, y quien fue pareja romántica de Pedro durante sus últimos años, tenía ventaja de ser su interés romántico actual cuando murió, pero también cargaba peso de ser vista por algunos como la mujer que había destruido su relación con Lupita, percepción que, aunque injusta porque responsabilidad de relaciones es de todos los involucrados, no solo de la otra mujer, la afectaba socialmente y emocionalmente, especialmente en contexto de cultura mexicana de esa época, donde mujeres frecuentemente eran juzgadas más severamente que hombres por participación en relaciones extramaritales o en configuraciones no tradicionales. Después de muerte de Pedro, las tres mujeres tuvieron que navegar complicaciones legales significativas sobre herencia, sobre manutención continua de hijos, y sobre cómo preservar o reivindicar sus conexiones con hombre que había sido central en sus vidas, pero cuya muerte prematura dejaba múltiples asuntos sin resolver que probablemente habría resentido, o aclarado si hubiera vivido hasta edad más avanzada. El funeral de Pedro, que atrajo estimado de 1 millón de personas, fue organizado con escala que normalmente estaría reservada para presidentes o héroes nacionales, con cortejo fúnebre, que se movió lentamente por calles principales de Ciudad de México, permitiendo a cientos de miles de personas alineadas en aceras ver su ataúd pasar mientras lloraban abiertamente, lanzaban flores y expresaban dolor de manera que era simultáneamente personal, como si hubieran perdido miembro de su propia familia, y colectiva, como expresión de identidad nacional compartida que Pedro había representado tan perfectamente. Durante 18 años de películas y canciones que habían definido experiencia cultural de generación completa de mexicanos. Las fotografías del funeral, que fueron publicadas en periódicos y revistas, mostraban mares de gente extendiéndose por bloques en todas direcciones, edificios con gente colgando de ventanas y balcones, tratando de ver procesión pasar, y escenas de dolor masivo que eran sin precedentes en historia mexicana moderna, demostrando que Pedro había alcanzado estatus de figura cultural que trascendía completamente categorías ordinarias de celebridad o fama. El gobierno mexicano reconoció oficialmente la importancia cultural de Pedro, con múltiples tributos, incluyendo declaración de Día de Luto Nacional, algo que normalmente solo se hacía para líderes políticos o militares de máxima importancia histórica, señalando que, aunque Pedro había sido entretenedor, su impacto en cultura e identidad nacional era considerado equivalente al de figuras en campos tradicionalmente considerados más serios o importantes que entretenimiento. Esta validación gubernamental de su importancia cultural ayudó a establecer precedente de que artistas y entertainers podían ser considerados contribuidores fundamentales a nación, no solo por generar ingresos a través de industria de entretenimiento, sino por moldear identidad colectiva, proporcionar cohesión social y expresar valores nacionales de maneras que política o economía solas no podían lograr. En décadas después de su muerte, industria cinematográfica mexicana,
Intentó replicar éxito y relevancia cultural de Era de Oro, representada por Pedro y sus contemporáneos, pero nunca logró alcanzar mismo nivel de importancia cultural masiva. Parcialmente porque contexto histórico había cambiado con televisión emergiendo como medio dominante durante años 60 y 70, reduciendo importancia relativa de cine, parcialmente porque fragmentación cultural creciente significaba que ya no era posible para único artista o medio capturar atención de prácticamente toda nación simultáneamente como Pedro había hecho, y parcialmente porque el tipo específico de narrativas que Pedro había interpretado sobre clase trabajadora urbana, enfrentando desafíos con dignidad y valores tradicionales, comenzaron a parecer anticuadas, conforme México se modernizaba y, conforme nuevas generaciones tenían referentes culturales e intereses diferentes de aquellos de sus padres y abuelos. Pero aunque relevancia de películas específicas de Pedro disminuyó conforme pasaban décadas, y conforme estética y valores que expresaban comenzaron a parecer de época diferente, su estatus como leyenda cultural y como estándar, contra cual todos artistas subsiguientes son medidos, permanece poderoso, especialmente entre generaciones mayores que experimentaron su impacto durante su vida o que crecieron en familias, donde Pedro era constantemente referenciado como ejemplo de lo que artista verdaderamente grande representaba. Es común en México, cuando se discuten artistas contemporáneos, escuchar comparaciones con Pedro, generalmente desfavorables, para artistas modernos que son percibidos como careciendo de autenticidad, talento o importancia cultural que Pedro representaba, comparaciones que, aunque frecuentemente ignoran diferencias de contexto histórico, y que idealizan pasado de maneras que no son completamente justas para artistas contemporáneos, demuestran que Pedro continúa siendo referente cultural activo, casi 70 años después de su muerte. Sus canciones que fueron grabadas hace más de 60 años, continúan siendo cantadas en fiestas familiares, en karaokes, en serenatas, y en cualquier contexto donde música mexicana tradicional es apropiada, transmitidas de abuelos que las escucharon originalmente en cines durante años 40 y 50, a sus hijos que las aprendieron escuchándolas en casa, a sus nietos, que las aprenden como parte del repertorio cultural familiar que conecta generaciones a través de tiempo. Esta transmisión intergeneracional de su música asegura que incluso mexicanos jóvenes que nunca vieron sus películas en cines y que quizás solo las conocen de ocasionales transmisiones en televisión o de fragmentos en YouTube, aún reconocen sus canciones más famosas y las asocian con cierta idea de mexicanidad tradicional que ha sido definida en gran parte por trabajo de Pedro y de sus contemporáneos de época de oro. El avión en que murió era símbolo de su éxito material porque hombre que había nacido en pobreza y que había comenzado su vida trabajando como carpintero, ganando salario de subsistencia, había acumulado suficiente riqueza durante carrera exitosa para poseer múltiples aviones privados que costaban fortunas, logro que en sí mismo era extraordinario y que demostraba cuán lucrativa industria cinematográfica mexicana podía ser para sus estrellas principales en su apogeo durante años 40 y 50. Pero también fue símbolo de riesgos de éxito cuando no está balanceado con prudencia, porque decisión de pilotar personalmente avión viejo de diseño militar, conocido por ser peligroso en lugar de contratar piloto profesional o usar transporte comercial más seguro. Era ejemplo clásico de exceso de confianza que frecuentemente acompaña éxito masivo, especialmente cuando ese éxito llega relativamente rápido a persona que no tuvo tiempo de desarrollar sabiduría y miles. Perspectiva que normalmente vienen con experiencia acumulada durante décadas. Si Pedro hubiera tomado decisión diferente esa mañana de dejar que alguien más piloteara el avión, o de usar medio diferente de transporte, habría vivido potencialmente otros 20 o 30 años, pudiendo continuar actuando en era de televisión, que estaba emergiendo durante años 60, pudiendo grabar cientos de canciones adicionales, pudiendo desarrollar nueva generación de fans entre jóvenes, que no lo habían conocido durante su primera era de fama, y eventualmente pudiendo convertirse en elder statesman de cultura mexicana, disfrutando respeto y admiración durante vejez dorada, en lugar de tener vida terminada abruptamente a 39, cuando estaba en cúspide absoluta de sus contremira poderes artísticos. Pero esa especulación sobre lo que podría haber sido, aunque natural,
es fundamentalmente imposible de verificar, porque realidad es que murió a 39, y todo lo que sabemos definitivamente es lo que logró durante años que tuvo no lo menta, que habría podido lograr en décadas que nunca experimentó. La pregunta de si fama y legado de Pedro habrían sido mayores, menores o iguales si hubiera vivido hasta vejez. Es interesante de considerar porque, por un lado, muerte prematura, cuando artista está en pico de poderes, tiende a preservar imagen perfecta de ese artista en ese momento de máxima capacidad, sin declive inevitable que viene con envejecimiento que afecta voz, apariencia física y energía que son cruciales para performers, creando leyenda permanente, que nunca puede ser desafiada por realidad de artista envejecido, cuyas habilidades han disminuido. Por otro lado, muerte prematura también roba a artista de oportunidad de crear obras maduras que solo vienen con experiencia acumulada de décadas, de desarrollar profundidad y sabiduría que enriquecen interpretaciones posteriores de su carrera, y de disfrutar respeto y admiración durante años finales de vida que es recompensa justa para lifetime de contribuciones culturales. En caso de Pedro específicamente parece que muerte prematura probablemente intensificó su legendario estatus porque fue preservado para siempre, en memoria colectiva como hombre joven vital en cúspide de belleza masculina, talento y éxito, en lugar de envejecer públicamente con todos los desafíos que eso habría implicado, pero al costo enorme de todas las contribuciones adicionales que habría podido hacer si hubiera vivido. Y de todo el disfrute personal de vida que le fue robado por accidente, que no tenía que haber ocurrido si decisiones diferentes hubieran sido tomadas sobre seguridad y sobre prioridades entre pasión por aviación y responsabilidad hacia familia, fans e industria que dependían de él. Para las 3 mujeres en su vida, y para sus múltiples hijos, su muerte fue no solo pérdida emocional devastadora, sino catástrofe financiera potencial. Porque aunque Pedro había ganado fortuna considerable durante carrera exitosa, la división de esa fortuna entre múltiples reclamantes con estatus legales diferentes y relaciones complicadas con deceased creaba situación legal extremadamente compleja, que tomó años resolver, y que probablemente resultó en que todos recibieron significativamente menos de lo que habrían recibido si Pedro hubiera vivido para aclarar sus intenciones y arreglar sus asuntos financieros de manera más ordenada. Los hijos especialmente crecieron con peso de ser hijos de Pedro Infante, lo cual les daba cierto prestigio social, pero también expectativas imposibles de cumplir, porque comparación con padre legendario era inevitable y casi siempre desfavorable sin importar qué tan talentosos o exitosos fueran en sus propias carreras. El paralelo entre Pedro Infante y Elvis Presley, quien moriría 20 años después, en 1977, en circunstancias completamente diferentes pero con impacto similar, en sus respectivas culturas, es interesante de considerar porque ambos representaban cierto tipo de artista que trascendía completamente entretenimiento, para convertirse en símbolo de valores e identidad cultural de sus naciones. Ambos alcanzaron niveles de fama que eran prácticamente sin precedentes en sus respectivos contextos. Ambos tuvieron vidas personales complicadas que incluían múltiples relaciones y comportamientos que en otros contextos habrían sido más problemáticos para sus carreras, pero que fans estaban dispuestos a perdonar o ignorar debido a su carisma, talento excepcional y carisma. Y ambos murieron relativamente jóvenes convirtiéndose en leyendas cuya importancia cultural ha continuado décadas después de sus muertes. Y suscríbete ahora porque seguimos contando las historias de los artistas que definieron generaciones, las vidas que fueron extraordinarias en sus triunfos y trágicas en sus finales, y los legados que continúan resonando décadas después de que las voces que los crearon se silenciaron para siempre, pero cuyo eco permanece en corazones de millones que nunca olvidarán lo que significaron y lo que representaron en momentos cruciales de historia cultural de sus naciones. La película Tizoc, por la cual Pedro ganó el Oso de Plata en Festival Internacional de Cine de Berlín en 1957, apenas meses antes de su muerte, representa ejemplo perfecto de cómo su talento trascendía fronteras culturales y lingüísticas para ser reconocido internacionalmente en contexto, donde cine mexicano raramente recibía reconocimiento en festivales europeos de prestigio que tendían a favorecer cine de arte europeo.
o eventualmente, de Asia, sobre producciones latinoamericanas que frecuentemente eran vistas como comerciales o formulaicas por críticos internacionales elitistas. La película contaba historia de indígena humilde enamorado de mujer de clase social superior, explorando temas de desigualdad social, discriminación racial y poder del amor verdadero que trasciende barreras artificiales de clase y raza, narrativa que, aunque dramáticamente estructurada de manera relativamente convencional, era interpretada por Pedro con tal autenticidad emocional y dignidad que jueces del festival reconocieron calidad de su actuación, a pesar de cualquier prejuicio que pudieran haber tenido contra cine mexicano comercial. El premio de Berlín llegó en momento crucial de su carrera, cuando ya era establecido como la estrella más grande de México, pero cuando también estaba comenzando a considerar posibilidades de trabajar en producciones internacionales, potencialmente en Hollywood o en coproducciones con países europeos que habrían expandido su alcance más allá del mundo hispanohablante. Su muerte apenas semanas después de recibir el premio significó que estas posibilidades nunca se materializaron y que nunca sabremos si habría podido hacer transición exitosa a cine internacional o si su appeal era específicamente cultural y lingüístico, atado a contexto mexicano, donde su personalidad, su voz y su imagen tenían significados específicos que no habrían traducido necesariamente a otros contextos culturales, donde audiencias no compartían referencias culturales que hacían su trabajo tan resonante en México. Las películas de Pedro durante años 40 y 50 no solo entretenían, sino que también educaban en cierto sentido, proporcionando modelos de comportamiento masculino que combinaban fuerza física y coraje con sensibilidad emocional, dedicación a familia y comunidad, y código moral que enfatizaba honor, lealtad y protección de débiles contra abusos de poderosos. Estos modelos, aunque idealizados, y aunque frecuentemente ignoraban realidades más complejas de masculinidad, en favor de narrativas simplificadas de hombres buenos versus hombres malos, proporcionaban guía moral y aspiracional a millones de hombres jóvenes que crecieron viendo sus películas y que internalizaron valores que expresaba como parte de su propia formación de identidad masculina. El hecho de que en vida personal, Pedro no siempre vivía según estos valores, especialmente en términos de su tratamiento de mujeres con quienes tenía relaciones complicadas y frecuentemente dolorosas para ellas, no disminuyó significativamente el poder de modelos que presentaba en pantalla, porque audiencias eran capaces de separar actor de personajes que interpretaba y de valorar ideales expresados en películas, independientemente de comportamiento personal del hombre que los encarnaba. La música de Pedro, específicamente sus interpretaciones de rancheras y boleros, se convirtió en parte fundamental del repertorio de música mexicana tradicional que continúa siendo cantado y escuchado generaciones después no solo en México, sino en toda América Latina, y entre comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde sirve como conexión cultural con patria de origen para inmigrantes y descendientes de inmigrantes que mantienen identidad mexicana a través de música, comida, idioma y otros marcadores culturales que los distinguen de mainstream americano. Canciones como 100 años, que expresa amor eterno que durará literalmente 100 años, se convirtieron en estándar de serenatas románticas cantadas por generaciones de hombres jóvenes a mujeres que cortejaban, tradición que, aunque ha disminuido en contexto urbano moderno, continúa existiendo especialmente en comunidades más tradicionales, y que cuando ocurre casi inevitablemente, incluye canciones asociadas con Pedro porque su voz y su contrasimesiones con Pedro, interpretación de estas canciones, establecieron estándar definitivo, contra cual todas versiones subsiguientes son medidas. El fenómeno de su muerte generando negación masiva y teorías de que seguía vivo, era manifestación de incapacidad psicológica colectiva, de procesar pérdida de figura, que había sido tan central en vida cultural de nación durante casi 2 décadas. Para millones de mexicanos, especialmente aquellos que habían crecido durante años 40 y 50, viendo sus películas regularmente en cines locales que eran centro de vida social comunitaria antes de televisión, Pedro era presencia constante y confiable en sus vidas que proporcionaba entretenimiento, inspiración y conexión con valores y narrativas que daban sentido a sus propias experiencias de vida. La idea de que alguien tan vital,
tan omnipresente y tan aparentemente indestructible en su carisma y energía, pudiera simplemente morir en accidente estúpido, era psicológicamente insoportable. Así que algunos fans rechazaban aceptar realidad inventando narrativas alternativas donde seguía vivo, creando construcciones psicológicas que les permitían evitar dolor de pérdida definitiva. Este fenómeno de negación ante muerte de ídolo cultural es común especialmente cuando muerte es súbita e inesperada en lugar de resultado de enfermedad larga, que permite a fans prepararse gradualmente para pérdida inevitable, y ha sido observado en múltiples casos de estrellas que mueren jóvenes desde Elvis hasta Michael Jackson, donde porcentajes pequeños pero vocales de fans continúan creyendo décadas después que sus ídolos fingieron muertes y están viviendo secretamente en algún lugar. En caso de Pedro específicamente, estas creencias eventualmente disiparon conforme años pasaban, y conforme evidencia de su muerte, se volvía imposible de negar racionalmente, pero el hecho de que existieran en absoluto, demuestra intensidad emocional de conexión que millones sentían con él y magnitud de pérdida que experimentaron cuando murió. El impacto económico de su muerte en industria cinematográfica mexicana fue significativo porque era literalmente estrella más grande que garantizaba éxito comercial de cualquier proyecto en que participaba, y su ausencia creó vacío, que múltiples actores intentaron llenar durante años subsiguientes, pero que ninguno pudo llenar completamente porque combinación específica de talento vocal excepcional, presencia en pantalla carismática, apariencia física atractiva pero accesible, y timing perfecto de haber surgido en momento exacto, cuando cine mexicano estaba en su apogeo de producción e importancia cultural, era casi imposible de replicar. Actores como Jorge Negrete, quien murió joven también en 1953, Javier Solís, quien murió en 1966, y otros ídolos del cine y música mexicana, fueron comparados inevitablemente con Pedro. Usualmente desfavorablemente, no necesariamente porque carecían de talento, sino porque el estatus casi mítico que Pedro había alcanzado, especialmente después de su muerte trágica, hacía comparaciones inherentemente injustas. Para industria discográfica mexicana, la muerte de Pedro significó pérdida de uno de artistas más consistentemente exitosos, comercialmente, cuyas grabaciones vendían cientos de miles de copias, y cuya voz en radio garantizaba ratings altos, pero también significó oportunidad de maximizar valor comercial de su catálogo existente a través de lanzamientos póstumos de material previamente grabado, compilaciones de sus éxitos más grandes y eventualmente relanzamientos en formatos nuevos conforme tecnología evolucionaba de discos de vinilo, a cassettes, a CDs, a streaming digital. Este proceso de comercialización póstuma del legado de Pedro, aunque necesario para mantener su música accesible a nuevas generaciones, también generaba tensiones ocasionales con familia que sentía que industria estaba explotando su memoria, sin compensación adecuada a herederos o sin respeto suficiente a integridad artística de su trabajo. Las tres mujeres principales en vida de Pedro, cada una eventualmente reconstruyó su vida después de su muerte, aunque todas cargaron peso de haber sido mujer de Pedro Infante durante el resto de sus vidas, identidad que, aunque les daba cierto estatus social, también las definía permanentemente en relación a hombre muerto, en lugar de permitirles ser vistas como individuos con identidades propias independientes. Sus hijos especialmente enfrentaron desafíos de crecer en sombra de padre legendario, siendo constantemente comparados con él y siendo esperados de alcanzar niveles similares de éxito o talento que eran objetivamente imposibles de replicar. Dado que Pedro había sido fenómeno único en su momento, que no podía ser duplicado por ningún descendiente sin importar cuán talentosos fueran. Algunos de sus hijos intentaron carreras en entretenimiento con éxito variado, pero ninguno alcanzó ni remotamente niveles de fama de su padre, realidad que, aunque completamente comprensible dado circunstancias únicas de carrera de Pedro, probablemente fue fuente de frustración y decepción para ellos, mientras navegaban expectativas imposibles de fans que esperaban que, hijo de Pedro Infante, fuera automáticamente estrella de magnitud similar. El Panteón Jardín donde Pedro fue enterrado se convirtió en sitio de peregrinación para admiradores que visitaban su tumba regularmente, especialmente en aniversarios de su nacimiento y muerte, dejando flores, cartas y otros tributos que expresaban amor continuo y dolor persistente décadas después de su muerte.
Esta tradición de visitar tumbas de artistas fallecidos es común en múltiples culturas y sirve funciones psicológicas importantes de proporcionar lugar físico donde fans pueden expresar conexión emocional con artistas que nunca conocieron personalmente, pero que sintieron que conocían íntimamente a través de su trabajo, de crear ritual de memoria que mantiene vivo legado del artista y de crear comunidad entre fans que comparten amor por mismo artista y que se encuentran en estos sitios de memoria compartiendo historias y experiencias relacionadas con cómo trabajo del artista impactó sus vidas. La comparación entre Pedro y Vicente Fernández, quien murió en 2021 64 años después de Pedro, es instructiva porque ambos fueron considerados en sus respectivas épocas como representantes definitivos de cierto tipo de masculinidad mexicana tradicional. Ambos cantaron rancheras y otros géneros de música mexicana tradicional, con voces poderosas y emotivas. Ambos protagonizaron películas que, aunque variaban en calidad artística, eran enormemente populares con audiencias masivas, y ambos alcanzaron estatus de leyenda cultural que trascendía entretenimiento para representar algo fundamental sobre identidad mexicana. Pero mientras Pedro murió joven preservando imagen de vitalidad y en pico de poderes, Vicente vivió hasta vejez permitiendo a generaciones de fans crecer con él y verlo evolucionar de joven cantante a figura paterna nacional, a elder statesman de cultura mexicana, trayectorias diferentes que resultaron en tipos diferentes de legados con Pedro, representando idealización eterna de juventud y potencial, mientras Vicente representaba continuidad, tradición y sabiduría acumulada de lifetime, dedicado a arte. La pregunta de qué habría pensado Pedro sobre México moderno, si hubiera vivido hasta ahora a más de 100 años, es imposible de responder, pero es interesante especular si habría aprobado cambios culturales masivos que han ocurrido durante 67 años desde su muerte, incluyendo urbanización casi completa de país, que era predominantemente rural en su época, globalización de cultura, que ha introducido influencias americanas y de otras partes del mundo, que compiten con tradiciones mexicanas que él representaba, cambios en roles de género y en estructuras familiares, que han transformado completamente contexto social, en que operan relaciones entre hombres y mujeres, comparado con dinámicas que existían en años 40 y 50, y evolución de industria de entretenimiento de medio, dominado por cine y radio, a medio dominado por televisión, y ahora por streaming digital y redes sociales, que han fragmentado audiencias de manera que hace imposible para cualquier artista capturar atención de nación completa simultáneamente como Pedro había hecho. Pero independientemente de cómo habría respondido personalmente a estos cambios, la realidad es que murió en 1957 y fue preservado para siempre en memoria colectiva, como representante de México específico de años 40 y 50, época que, aunque solo fue momento breve en historia larga de nación, ha adquirido estatus casi mítico en imaginación cultural mexicana, como edad de oro cuando cine nacional era vital y relevante, cuando valores tradicionales de familia y comunidad supuestamente eran más fuertes que en épocas posteriores de cambio social acelerado, y cuando identidad nacional mexicana parecía más clara y menos contestada que en eras subsiguientes de globalización y fragmentación cultural. Pedro, como símbolo de esa época, representa no solo lo que fue, sino lo que ciertos segmentos de población mexicana, especialmente generaciones mayores, imaginan o recuerdan que fue. Idealización de pasado que, aunque selectiva, y que ignora aspectos problemáticos de esa época, sirve funciones psicológicas y culturales importantes de proporcionar ancla de identidad en mundo de cambio constante. Descansa en paz, Pedro Infante Cruz. El ídolo más grande en historia del entretenimiento mexicano. El hombre que nació en pobreza y se convirtió en leyenda, cuya voz continúa resonando en corazones de millones casi 7 décadas después de que se silenció para siempre, y cuyo legado como artista y como símbolo cultural permanece intacto y poderoso, a pesar de todas las transformaciones que México ha experimentado en generaciones, desde que su avión cayó del cielo aquella mañana de abril de 1957, llevándose consigo no solo una vida extraordinaria, sino una era completa de cultura nacional, que nunca volvería exactamente de la misma forma que existió cuando Pedro estaba vivo, llenando pantallas con su presencia y
llenando aire con su voz incomparable, que México nunca olvidará ni podrá reemplazar completamente.